la invitación está, hermanos y amigos y todos los que en estas noches nos acompañan aquí presencialmente, allá por Zoom. La invitación está hoy. La Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Vamos a ver por la gracia de Dios este domingo que me corresponde el privilegio de compartir la palabra, algo que tiene que ver en ese aspecto con nuestra consagración al Señor. Y eso significa entender de qué hemos sido perdonados. Hoy vamos a ver la vida, vamos a seguir viendo la vida, en la historia de la vida de una mujer que entendió de qué fue perdonada. Porque en realidad lo que vamos a Marcos capítulo 5, versículo 25, ahí donde vamos. Pero los hermanitos me estén escuchando allá en Zoom, claro. Por favor, les agradezco. Si hay alguna interferencia, me disculpan. Pero vamos a Marcos capítulo 5, versículo 24, que fue donde quedamos. El propósito de este capítulo que estamos viendo en Marcos, pues es un bloque, ¿no? El bloque comienza en Marcos 4:35 y va a terminar en Marcos 5:43, ¿no? 4:35, 5:43. Donde el Señor nos está enseñando cómo vencemos el temor. ¿Cómo le ganamos al temor? Por medio de la fe. Nos presentó el caso aquí de aquellos que pasaron por la tempestad. E hicimos la aplicación de cuántas veces el Señor nos lleva a tormentas en la vida, ¿no? Como nos puede llevar a desiertos, como nos puede llevar a situaciones donde hay escasez. Pero ¿con qué propósito? El propósito es, como dijo también el Salmo, veamos la salvación del Señor, para que nos demos cuenta de dónde viene nuestro socorro, para que entendamos cuál es de dónde se origina la paz que estamos buscando. En este caso, los discípulos lo vieron a través de la tormenta. Después pasamos a Marcos capítulo 5, un hombre endemoniado. Tremendo, ¿no? La vida de un hombre. Personalmente no he visto un hombre con esa clase de características, pero los hay, ¿no? Vemos personas que muestran muchas de estas características, y la enseñanza de que vimos en Marcos 5 fue precisamente entender de los creyentes estas características. Algunos muestran estas, o mostramos en el tiempo pasado, en mi caso lo debo reconocer, algunas de estas características que el hombre endemoniado mostró, queriendo dándonos a entender, hermanos, que es posible, existe el peligro de que el enemigo, cuando nos descuidamos con sus ataques, ¿verdad? Nos aparte nuestros pensamientos del Señor. Lo único que nos sostiene, hermanos, lo único que nos sostiene en realidad en nuestra vida como hijos de Dios es ver la cruz. Viendo la cruz es que nosotros sostenemos, porque Dios mismo dice, para aquellos que creemos, ustedes son simplemente extranjeros. Estamos simplemente de paso. Hoy un señor que hizo un servicio me dijo, señor, ¿usted me puede llevar al aeropuerto? Yo me alegré, eso es un buen servicio. Dije, sí, señor, claro. Me citó a una hora, yo fui con mi hijo y él me dijo, espéreme ya hoy. Cuando él salió, yo tenía abierto el baúl pensando, cuando uno va al aeropuerto, por lo general carga grandes maletas, ¿no? El señor lleva una maletica pequeña y un morral. Nada más, no fue nada. Él estaba de paso visitando a la mamá, nos comentó después. Entonces él no pensó demorarse mucho acá, vino a visitar a su mami y ya partía para Bogotá. Y es lo mismo, ¿no? El mismo ejemplo, hermano, nosotros estamos de paso acá. Nuestra carga no debe ser pesada, debe ser la más ligera. Por eso la palabra del Señor nos motiva, nos enseña, nos guía a dejar nuestras cargas en Cristo. La carga del pecado es la más grande, ¿no? ¿Cuántos han leído la historia del peregrino? ¿Se acuerdan? El progreso del peregrino. Los que han podido ver la película o leer el libro, es muy interesante lo que Juan Bunyan, el autor, hizo presentando las figuras de la vida cristiana en un recorrido que un hombre hizo. Y vamos, para no desviarnos mucho del tema, lo que pasó aquí. Estamos viendo en Marcos también en la siguiente etapa, después de que el Señor liberó del temor del diablo, en cierta manera, al endemoniado. Vamos a pasar a ver en Marcos capítulo 5, 21, lo que es ser libres del temor a dos cosas. En este caso, Jairo va a aprender lo que es ser libre del temor a la muerte. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros en algún momento no hemos temido morir? Bueno, muchos no queremos morir, pero sabemos que moriremos. Es algo inevitable. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en verdad nos estamos preparando para ese encuentro? ¿Cierto?
Veníamos bajando y mi hijo, Dios mío, es muy correlón el chino. Andrés, cuidado con la curva, yo me estreso, yo salgo del techo, a veces prefiero irme para atrás. Sí, él dice en broma, ¿no? Y lo menciono como anécdota. Él dice, bueno, papá, y si nos matamos, y dije, pues si nos matamos, hijo, yo me voy seguro, el que se va perdido es usted. Ahí aproveché para decirle, no, si usted tiene que estar listo, si usted se descuida por poquito, usted se va sin Cristo, y después, ¿qué? Entonces Dios nos da oportunidades, ¿no? Para, ojalá Dios nos la dé, es la idea, para arrepentirnos, ¿no? Para como el ladrón en la cruz, decirle, Señor, tenga misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero también hay que entender, hermanos, que no a todos el Señor les dará eso. Aquí en esta historia, Jairo se encuentra ante el dolor de la muerte, lo que es la muerte, ¿cierto? ¿Cuántos hemos sufrido por la muerte de alguien? Aquí tenemos, me dolió mucho en lo que hay en redes ahorita con el llanto del candidato por la muerte de su hija, ¿no? Está, se nota, eso no es fingido, el dolor de él, no pudo evitarlo cuando su hija fue muerta miserablemente por lo violento. Y hay otros que miserablemente se han burlado del dolor de de este hombre, no digan bueno ni malo. No hay que burlarnos del dolor de mi hermano, de mi propio. Debemos sentir la empatía de dolernos con él. Jesús en este momento se estaba doliendo también del dolor de Jairo. Y entra en la historia una mujer. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 24, para retomar el tema que el Señor nos quiere guiar. En Marcos capítulo 5, versículo 24, porque Jairo le suplica, Señor, venga a mi casa. Y lo que estamos viendo es que debemos invitar al Señor a nuestra casa. En realidad, el temor en nuestras vidas no se irá o no venceremos el temor a todas las circunstancias que lleguen si Cristo no está en nuestra casa. Entonces, algunos hemos sacado, dije hemos porque en algún momento nos pasó, a Cristo de nuestra vida, de nuestro hogar, de la educación de nuestros hijos, de muchas cosas. Hoy queremos retomar ese gran amor por Él, ¿no? En verdad, ¿cómo no amarlo, hermano? Cuando Él se dio tanto por nosotros, cuando lo entregó todo, ¿cómo no amarlo? Entonces, debemos invitar, y el Señor accede a ir con Jairo hasta su casa. Dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Entonces, Jairo tuvo que olvidarse de muchas cosas, sus prejuicios, de sus amigos, tuvo que olvidarse de su orgullo y tuvo que estar dispuesto a ir primeramente a mostrar su fe delante del Señor. Segundo, a buscar a Jesús personalmente. Tercero, a desafiar la opinión de los demás, porque la gente aquí, esto que le seguía una gran multitud y le apretaban, para él pudo ser desalentador. Ya no podrá llegar a mi casa Cristo. En nuestra vida, hermanos amados, se van a presentar circunstancias que quieren impedir que Cristo llegue a su casa. Para algunos es enfermedad, para algunos es dolor de muchas razones, con muchos orígenes, ¿no? Dolor por la pérdida de alguien, dolor por un fracaso económico, dolor por un fracaso familiar, todo esto, mis queridos hermanos. Pero el Señor también enseña, como dice al final, también le dice a Jairo y le dice a la mujer que la fe que nosotros mostremos en estas circunstancias nos va a salvar y también nos va a sanar. Entonces Jairo también quiso llevar a Jesús hasta su casa, ¿no? Le adoró, le buscó, le rogó, le llevó y soportó, pero también esperó. Entonces dice Marcos 5:24 que estamos viendo la historia de esta mujer. Era una mujer diferente a Jairo, era una mujer pobre. Jairo era conocido, esta mujer era desconocida. Jairo era rico. Esta mujer tal vez tenía alguna posición porque más adelante dice que ella gastó todo lo que tenía. Tal vez no tenía mucho, dice en el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Por qué le iba peor? Porque muchas veces enfocamos, y eso lo veremos más adelante, dejamos al Señor de lado, lo buscamos primero otras soluciones antes que buscar la solución que Dios da. Entonces el Señor en realidad dice, mírenme a mí, véanme a mí, yo tengo en ustedes, yo seré para ustedes, como decir, la salvación, ¿no? En cierta manera, eso es lo que Él quiere decir. Y por eso Él llevó a Jairo a un estado donde él ya no tenía más para dónde ir. Su hija murió.
Y esta mujer de la que hablamos ahora y que empezamos el jueves anterior, llegó a una situación de tanto desespero. Y hablamos del caso de las damitas, ¿no? Que sufren esta situación de menstruación. Nosotros no tenemos eso. No sé si decir gracias a Dios o no, no me atrevo, pero las damitas sí, pero ellas están limpiando su organismo. Pero esta mujer quedó con eso por 12 años, separada, excluida, alejada, ¿no? Tal vez repudiada por su familia. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a estar dispuestos para esperar a Jesús? Como hizo Jairo. ¿Qué vamos a hacer ante las circunstancias que nos embargan? ¿En verdad miraremos al Señor o nos rendiremos? Esta mujer no se rindió, a pesar de que la multitud, ella sabía, ella tenía que estar proclamando su impureza, ¿no? Impura, impura, como el leproso. Esto es como una similitud, es una imagen de lo que hace el pecado en nosotros. El pecado nos hace impuros. La paga del pecado, la muerte, ¿verdad? Hemos pecado, estamos separados de la por la impureza de nuestro pecado. Y esa mujer tenía como responsabilidad decir, soy impura, porque todo el que la tocare quedaba impuro por 7 días. Si su esposo la tocaba, impuro. Donde ella se sentara, impura la silla. Tenía que ser en un ritual limpia o desechada. Mire las cosas tan difíciles, porque eso simbolizaba, eso quería decir, y quería llevarnos a que miráramos la santidad de Dios. Qué tan sagrado es el Señor, ¿verdad? Qué tan perfecto es el Señor. Para acercarnos a Él debemos estar limpios. Pero esta mujer no podía estar. Sin embargo, fue aquel que sí tomó su impureza. Ella al tocar a Jesús, en realidad hizo a Jesús, entre comillas, para que entiendan, impuro. Él asumió sobre él la impureza de esta mujer. Eso ya lo vamos a ver si el tiempo, yo espero que me alcance hoy para hablar de eso. La mujer tenía una fe que no era visible. Jairo la mostró. Por ejemplo, los hermanitos que están ahora en Zoom están mostrando su fe. Ustedes que están aquí conmigo presentes, gracias, Dios les bendiga a ustedes y a los que están allá, estamos mostrando también nuestra fe. La gente allá, cuando nos ve, lo pasan, se preguntan, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos locos? ¿Verdad? Habían vecinos hace muchos años que nos decían, admiramos, nos gusta su iglesia, nos decían. A mí he vivido aquí 26 años, ellos saben que yo vivo acá, pero ellos creen equivocadamente que yo soy el pastor. Ustedes me dicen, pastor, nos encanta su iglesia. Yo digo, bueno, no es mi iglesia, es mi comunidad, es mi congregación. Ya todos somos iguales, pero nos encanta el amor, decían ellos. Y eso a mí me motiva porque era una verdad que estábamos viviendo y que seguimos viviendo. El amor y el cuidado que todos nosotros nos tenemos los unos a los otros. Esta mujer no tenía nadie que la consolara. Esta mujer no tenía nadie cerca de ella que le diera ese amor y ese cuidado. Por eso, hermano, nosotros tenemos todos dolernos con los que se duelen y alegrarnos con los que se alegran. Porque ahora nosotros ya no estamos sueltos en la rueda del plan de Dios. Somos un cuerpo. Cuando uno se casa, dice la Biblia que uno llega a ser ¿qué? Un solo cuerpo. ¿Con quién? Con su esposa. Cristo usa la similitud del desposorio cuando habla de la iglesia en Efesios 5, ¿no? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Dice en Efesios 5, 25 en adelante. Entonces, esa ilustración la usa el Señor porque es muy, muy buena. Él es parte ahora, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno, lo cantamos también. A nosotros nos une el amor y la misma fe que tenemos. Pero esta pobre mujer era una fe escondida. No tenía con quién compartir. Y ella se atrevió. Ella dice, aquí dice algo en el contexto, dice, pero una mujer, verso 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, la ciencia no era como la de hoy, ¿no? Una de las cosas que me ha alegrado y menciono porque lo acabo de ver aquí al hermanito, el hermanito David que acaba de llegar, el hermano está en un tratamiento que vale plata, hermano. Ese tratamiento en el que está no lo recibe cualquiera. Es el mejor de los tratamientos. Cuando me contaron ese detalle y supe detalle, yo me alegré mucho. Eso me enseñó que Dios le da lo mejor a sus hijos. No fue cualquier tratamiento en cualquier IPS, sino lo mejor de lo mejor que está recibiendo nuestro hermano. Porque el Señor nos tiene lo mejor de lo mejor. Esta mujer no. La ciencia médica en ese entonces no era tan avanzada como era. ¿Quién sabe qué le hicieron? Por lo general, lo que se hacía hasta la Edad Media, antes de que la ciencia avanzara un poquitico más, era que se pensaban que estas enfermedades eran el efecto de desajustes, por ejemplo, en la parte
del cuerpo en el aspecto, por ejemplo, que la sangre, había muchas de esas enfermedades que hacían, le hacían cortes a las personas para que sangraran, pensando que si derramaban sangre hasta cierto nivel, ellos se limpiaban de la enfermedad. Seguramente esta mujer, a pesar de que, a pesar también de que tenía su flujo de sangre que la hacía impura, tal vez fue sometida a este mismo estilo de medicina. Les aplicaban sangrías, que es lo que llaman. O si no, se usaban un animalito que ustedes yo creo que han escuchado, la que llaman las sanguijuelas. Esas sanguijuelas se aplicaban al cuerpo para que chuparan la sangre y supuestamente limpiaba a la persona de la enfermedad, cosa que no pasa. Por eso decía esta pobre mujer impura, sin plata, sin nadie que la apoyara. Seguramente, por ejemplo, cuando mi esposa, por ejemplo, a mi esposa sufría mucho porque perdía el hierro. Las mujeres cuando sangran mucho hay que recuperar el hierro. Esta mujer tal vez estaba ¿qué? Con anemia, ¿verdad? Débil, no era gordita, tal vez estaba flaquita, sequita. Y ella se empieza, dice, y cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud. O sea, esa cantidad de gente no la asustó. ¿Por qué? Porque ella tenía su mirada, dice, cuando yo hablar de Jesús vino, obviamente oyó hablar de él, pero tuvo que ver hacia quién iría, ¿no? Hacia quién tocaría. Y empezó a avanzar entre la multitud. Yo creo que si ella iba con ese miedo, imagínense, ella no estaba diciendo impura, impura. Ella se metió entre la multitud y contaminó a Raimundo y todo el mundo que estaba ahí, pero ella no le importó, porque ella quería primero, dice, si tocare, dice verso 28, tan solo su manto seré salvo, dice en el verso 28. Eso significa que también dice, el borde de su manto es una pequeña parte, necesita una pequeña parte de Jesús para ser salva. La palabra que está aquí, ¿por qué traducen salva y no sana? Porque la traducción permite decir sana, pero ella buscaba algo más que sanidad física. Por eso el Señor al final, en el verso 30, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella recibió algo después de encontrar la salvación, porque en realidad, hermano, eso también tiene que ver el aspecto emocional, su parte espiritual, estaba sufriendo 12 años de ostracismo, de negación, de rechazo. Y ella ve en Jesús. Seguramente oiría también por testimonio de la multitud cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente ella en algún momento tal vez lo escuchó por boca de otros cuando él enseñó en Juan 3:36 que el Hijo del Hombre se le ha levantado como la serpiente que Moisés levantó en el desierto para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios lo que primero necesita y Jesús lo que primero necesita en ustedes y en mí es sanar nuestra alma. Recordemos, somos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Para los salvos, nosotros tenemos la vida de Dios. Nuestra alma, que también es eterna, es la que ha sido también sanada por Cristo. Y nuestro cuerpo recibe también los efectos saludables de una buena relación con Cristo. No necesariamente Pablo tenía una enfermedad, eso no indicaba que no fuera salvo en cierto aspecto, ¿no? Son cosas que Dios permite para probar nuestra fe. En este caso, la mujer dice, si tocare tan solo su manto, seré salva. No sana. Seguramente ella veía primero como primera necesidad ser salva antes que ser sana. Pero fíjense lo que pasó en el verso 29. Y enseguida, no fue algo que se esperó, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mujer desconocida frente a Jairo, el que venía con Jesús en esa multitud, llevándolo a casa, el rico. Tal vez Jairo fue Jairo era uno de los principales de la sinagoga, el encargado de organizar el culto. No enseñaba en cierta manera como los fariseos o como los saduceos que tenían la responsabilidad también de enseñar la palabra, o como ellos en las sinagogas permitían que las personas entraran y compartiesen la palabra. Jairo tal vez fue testigo cuando esta mujer fue echada de la sinagoga. No puede entrar, usted está inmunda. Y por 12 años esta mujer que quiso encontrarse con el Señor no pudo por causa de su enfermedad. Pero en este momento es cuando el Señor da la solución para su mal, ¿no? Entonces, una desconocida frente al conocido, una pobre frente al rico,
Cuando estamos ante el pecado, hermanos, no hay diferencia, no hay rico ni pobre. En Apocalipsis capítulo 20 se habla del juicio del gran trono blanco. Ustedes saben que hay varios juicios, ¿no? Hay el juicio de las naciones, Apocalipsis 19 sobre todo. El juicio del tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo, donde seremos presentados para que demos cuenta de nuestras obras, no de nuestra salvación en cuanto a creer o no creer. En cambio, aquellos que están en el tribunal, en el gran trono blanco, serán juzgados por sus obras, pero para condenación. Algo que le decía a don Wilson, que hemos estado hablando de esos temas también, es que nuestros nombres están ¿qué? Inscritos en el libro de la vida. Nosotros tenemos aquí en la asamblea un registro de miembros. Por ley debemos tener un registro de miembros para cuando se tomen decisiones de tipo administrativo que impliquen un efecto legal. Hay que tener como en una juntación comunal, ¿no? Los miembros, tal. Entonces, mitad más uno y se hace. Pero eso son aspectos legales. Hay un listado de miembros, como aquí colocamos las fotos muy queridas de los hermanitos que están en comunión con nosotros. Ahí faltan algunos que esperamos pronto colocar, ojalá pronto podamos colocar a Wilson y a Elizabeth, a Geraldine que está ahí, a don Álvaro ya le tomaron la fotico y a Virgilio para montarlos ahí. Vamos a montar la más pequeñita porque no cabe. No, mentira, va a ser igual de grande para todos, igual, pero van a tener su lugar. ¿Para qué? Mire, yo a veces estoy aquí estudiando, hermanos, y cuando el Señor me toca, les cuento esto muy personalmente, yo volteo a mirar, ya tengo un rostro por quien orar, ya veo una cara por quien orar, no solamente un nombre. Oro por el señor Héctor allá que está todo simpático mirándome, mira, él me quedó mirándome, o por la familia allá arriba, el jefe de hogar Vesga, y así, tenemos algo visual con quien orar, y a mí me ha gustado porque me da una motivación. Esta mujer puso su mirada en Cristo. Nosotros ponemos la mirada en los hermanos, pero para ir a Cristo. Entonces, ahí está como la gran diferencia. ¿Qué sucedió acá, hermanos? No era extraño que las multitudes apretaran a Jesús, lo acosaran, ¿no? Él estaba en la cúspide de su fama. Hemos visto cómo en los grandes conciertos se pelean por tocar al cantante, ¿no? Se han visto, ¿no? Al actor y gritan y histeria. Y lo mismo pasaba con Jesús, había histeria, gritos, tocando. Hermanos, ¿y qué fue lo interesante? Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Qué pregunta, ¿verdad? Sus discípulos le dicen con razón, pero ¿qué le pasa, Señor? Si todo el mundo lo está apretando, todo el mundo lo acosa, y usted dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor, verso 32, para ver quién había hecho. ¿Quién había hecho esto? Él sabía quién lo había hecho. Él es Dios, hermano. Él sabía quién estaba en esa necesidad, por eso él aceptó ir con Jairo a su casa. Todos le estaban tocando, pero solamente una persona sacó poder de él. Eso nos enseña algo, hermano. Solamente aquellos que nos acercamos a él en las condiciones correctas, vamos a, uso el término porque es el que más tengo en mi vocabulario, recibir poder de él o extraer poder de él en cierta manera, ¿no? Él lo da. Esto quiere decir no que ella quitó ese poder para sanidad como si se lo hubiera arrebatado, no, sino que cuando las condiciones son las correctas, Dios desata su poder, hermano. Dios desata, suelta su gracia, da su misericordia. Y él sabía esto porque él miró a la multitud y cuántos de estas personas venían con necesidad hacia Jesús, buscando sanidades, sanó cojos, paralíticos, a ciegos, a sordos, a mudos, pero todos porque quería mostrar su gran amor, su misericordia. Él quería enseñar en verdad que estaba para servir y no para ser servido, ¿no? Por eso dice más adelante también que el Hijo del Hombre no vino a buscar, dice en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino a ser el siervo perfecto y él se daba en realidad ante las personas. Él se entregaba. La máxima expresión de su entrega en la cruz de la muerte. No sé cuántos han intentado. Yo lo he intentado y la verdad me lleno de mucho dolor, te lo confieso. Yo he intentado, uso el término con respeto, no me malinterpreten, visualizar en mi mente esa imagen de Jesús en la cruz sangrante. Su sangre, hermano, su
su sangre goteando hacia el piso, desfigurado, sin parecer, sin hermosura, hermano. Callado no se defendió. ¿Cómo no amarlo, hermano? Él vino fue a morir y por eso estoy dispuesto también a mostrar su amor hacia aquellos que necesitan en ese momento antes de que llegara su lugar para ir a la cruz. Él nació, él siempre su caminar fue hacia Jerusalén y él decía, voy allá a morir. Sus discípulos no creían. Y por 3 años él fue buscando su ruta hacia Jerusalén para morir allá en el mundo, para mostrar allá quién es la peña herida. Más bien la peña donde el Señor nos escondería, como dice en Juan 10:28, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo, dice él. No es la iglesia, hermanos, no es el profeta, como enseñan muchos, no, el apóstol, nada, ni el papa, ni el cura, ni el pastor, nada. Él dice, yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la arrebata de mi mano. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos escondió en la peña que él representa mientras pasaba la gloria de Dios y Dios ejecutaba su justicia y su juicio en la persona de Cristo. Entonces esta mujer dijo, hago lo que sea con tal de llegar a Jesús. No dijo, soy impura. Si lo hubiera dicho, son capaces de que la apedrean, porque ella no podía permitir que fuese tocada. Sin embargo, ella callada, en una fe oculta, mostró su necesidad. Y el Señor la defraudó. El Señor dice en Juan capítulo 6, versículo 37, el que a mí viene, no. Entonces es una invitación para ustedes, hermanos, para los que están ahí en Zoom, para los que estamos hoy aquí en esta noche. También la invitación, tal vez usted, por alguna razón, no está tan cerca del Señor como debería estar. No digo que se haya alejado por rebeldía, pecado, pero tenemos que aprender a que tenemos que estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Entonces, eso fue lo que esta mujer decía, si tocare tan solo su mano, su mano. Es importante notar ya en estos 2 minuticos que me quedan que Jesús no dijo, tu toque te ha salvado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Porque hoy en día muchos enseñan, uy, ayer me vi un video, hermanos, qué cosa tan horrible. Unos hermanos me estuvieron preguntando y yo ya conocí algo sobre, ellos viven en la 23 con 30 y a la vueltica hay una iglesia que se llama Luz del Mundo. No sé si ustedes han oído hablar de la Luz del Mundo. ¿No? Bueno, ojalá no vuelvan a escuchar. Esa es una secta. Ellos se visten como nosotros. Las niñas, las hermanitas usan su velo, su vestido hasta el piso, los varones bien vestidos. Pero ellos son una secta, porque ellos adoran a un señor que está en México, ahorita está pagando cárcel por abuso sexual, como el Mesías, como Jesucristo. Usted puede en internet ver la historia, ahí está todo bien documentado, no es mentira. Ellos lo ven como Jesucristo, lo adoran como Jesucristo. Yo veía ayer los videos y yo quedaba sorprendido hasta qué grado de dureza en el corazón de las personas. El hombre hasta feo, el gordo, un gordo. Yo soy gordo bonito, pero él era un gordo feo. En serio, ese señor, yo como, y no, véanlo, no voy a estar en detalle porque no lo merece. Las hermanas lloraban, gemían, tocaban, y el que guiaba, el locutor que estaba presentando el video, hablaba como si fuese el Salvador encarnado. Mira hasta dónde llega la maldad del hombre. Pero nosotros sí tenemos al verdadero Salvador. Ya no está con nosotros. Él está ahora a la diestra del Padre. Pero ahora está también en nosotros. Es como si estuviera con nosotros. Dice la Biblia que por gracia soy salvo, ¿cierto? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Ahora estamos sentados aquí, los que están en sus casas, nosotros aquí en las sillitas, pero en lo que dice la Escritura es que estamos ahora, hermanos, como si estuviésemos allá, realmente al lado de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, nuestra fe y la acción que se derive de nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces, para salvarnos de los temores de esta mujer, en este caso, tuvo que estar basada en las palabras de Dios, en las palabras que estaba escuchando de Jesús. No simplemente la fama del hombre allá, del carpintero, del hijo de José, que más adelante en Marcos 6 le dicen, ¿no es este el carpintero hijo de María? En Lucas dicen, ¿no es este el hijo de José? Y lo dicen con ironía, ¿no? Porque a Jesús lo juzgaban como un bastardo, ¿no? En Nazaret sabían que Jesús no era el hijo de José, solo
que José por misericordia aceptó a María. Él sabía de dónde venía Jesús, obviamente. La gente no. Para las personas, María era ¿qué? Una. Sin embargo, José, mostrando el amor, mostrando compasión, mostrando misericordia, la recibió. Si el ángel no le dice a José, recíbela porque lo que ella es engendrado de Dios, José tenía todo el derecho de la despacharon. Incluso si se aplicara la ley, haberla apedreado. Sin embargo, José tuvo misericordia. Entonces, ojalá podamos tener las mismas misericordias, la misma compasión y el mismo amor por los que están en situaciones de pecado, como la que tuvo José, o en este caso, como la que tuvo Jesús. Termino con esta frase solo ya para dejar un recordar y de dónde quedamos. Entender el propósito de Dios, en aceptar el destino y la voluntad de Dios, eso significa estar basados en la palabra de Dios. Es para entender el propósito de Dios, es para aceptar el destino de Dios, es para reconocer la voluntad de Dios. Y recordemos, hermanos, que nuestra fe es lógica, no es irracional. ¿Por qué es lógica? Porque está basada en hechos, sobre todo, por ejemplo, en la resurrección. ¿Sí? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. En la palabra de Dios, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Verdad? ¿Cuánta fe se necesita para vencer nuestros temores? ¿Cuánta fe creen ustedes que se necesita? Dios, el Señor dio la medida, ¿no? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Sé que me canto, pero yo no me deja. Esto lo dice el Señor y lo cantamos, ¿no? Tenemos fe como un grano de mostaza. Dios no pide más, porque lo que importa no es el tamaño de la fe, sino usted puede tener fe en Carlos, por favor nunca lo hagan, solo es un ejemplo. Nunca se le ocurra tener fe porque hoy estoy, mañana no sé, porque el que piense estar firme, mire que no cae. Hoy puedo estar aquí, mañana estaré pidiéndoles misericordia por un pecado. Dios me guarde. Nadie está exento. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo, hermano, Cristo jamás falla. Cristo jamás. Y lo que dice en Hebreos capítulo 3, creo que es, vamos ahí, ya, 2 minutos más me alargué, pero es justo. Hebreos, creo que es 3:15, si mal no recuerdo, pero lo confirmo. Él mismo dice, se compadeció. Vamos a ver si es 3:15, si no me disculpan, pero lo puedo decir de memoria también. 4:15. A ver, mi esposa. Muy bien. Sí, la hermanita Marta me entendió. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿por qué dice traspasó los cielos? 4:15, ¿no dice? Por eso, ya. Estoy leyendo el contexto, tranquila, hermanita. Dice, porque tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué significa traspasó los cielos, hermano? ¿Cómo así traspasó? Traspasó. ¿A dónde nadie había llegado, Douglas? No, pero véalo al contrario, porque en el siguiente verso nos dice que él traspasó los cielos, se vino para acá, hermanos, donde nadie más había estado. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y él dejó su gloria, hermanos. ¿Cómo no amar a Jesús? Lo dejó todo. Traspasó los cielos. Y por eso dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos, le decimos a Jairo, le decimos a la mujer con flujo de sangre y nos decimos a nosotros mismos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Vamos a dejar ahí, mis queridos hermanos. Vamos a dejar en este punto, porque el próximo jueves hablamos algo de la enfermedad, pero es solamente como información, ¿no? Y tal vez, y llegar al punto, al verso que nos corresponde, porque ella recibió en realidad. Vamos a tratar de entender, si el Señor lo permite, cómo, los términos, cómo sacar poder de Dios. Usa el término porque es el que se usa aquí en Marcos, ¿no? Cómo recibir los beneficios del poder de Dios, más bien, sería así, porque está ahí para nosotros, ¿no? Entonces debemos aprender cómo activar en cierta manera. La fe es activa, no pasiva, y hay maneras de activar el poder de Dios, y eso está en la escritura y vamos a tratar de verlo el próximo jueves.